Estamos tocando algo de un fósil de 42 millones de años de antigüedad. Poder ver en estos fósiles cómo fue la vida en el Perú hace millones de años. Por primera vez tener enfrente un auténtico diente del megalodón, el tiburón más grande que jamás haya existido en el planeta. Observar el fósil verdadero del paladar del mítico Leviatán, el monstruo marino más grande de todos los tiempos. ¿Su letra? Sí, esta es la letra de Antonio Raimondi, en la cual indica octubre de 1805. También apreciar los escritos de puño y letra del mismo Antonio Raimondi, o conocer cuáles fueron los peces que alguna vez vivieron en el río Rímac. Es un pejerrey que fue en el río Rímac en 1918. Estos son solo algunos de los tesoros mejor guardados en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y casi nunca mostrados en televisión, pero que en los siguientes minutos usted conocerá a detalle en esta edición exclusiva de los especiales de TV Perú. Ubicado en la gran urbe, en el distrito de Jesús María, el Museo de Historia Natural es el viaje en el tiempo de cientos y millones de años para conocer el Perú. Es un viaje que inicia apreciando el fósil, lo que fue alguna vez la cabeza de un tigre dientes de sable. Y es que el Perú en el pasado fue tierra de estos ejemplares como este, hallado en Negritos Talara, y que se conservó casi perfectamente por la brea en el sector. Estos animales vinieron a través del Istmo de Panamá como este tigre dientes de sable. Hace unos millones de años, 3 millones de años, están los huesos que se han encontrado con sus enormes colmillos. Este ejemplar fue encontrado en Piura con brea. Es decir, por eso que tiene es el color oscuro. ¿Quién creería? Pero estos otros fósiles hallados en nuestro territorio evidencian también que el Perú, millones de años atrás, fue el hogar de mastodontes, una familia extinta de lo que hoy son los elefantes. Además, también vivieron osos perezosos gigantes de más de 3 metros. Esta es una especie de elefante, pero sí hubo un tipo de elefante. Acá están hay algunas especies diferentes, pero tienen las mismas características parecidas que los elefantes. Este es uno de los perezosos, los animales típicos de Sudamérica. Probablemente en el futuro se va a encontrar de los más grandes aún en forma completa. Pero este es un intermedio y ustedes pueden ver las patas, que son muy grandes, típicos de los perezosos. En la actualidad los perezosos que viven en la selva son muy pequeños, como pequeños monos. Nils Valencia, director del museo, nos lleva en este viaje al área que es más visitada en el museo. Es donde se encuentra la ballena asesina más grande que haya existido en el Perú y en el mundo hace millones de años. Con ustedes, el mítico Leviatán, el monstruo marino de más de 18 metros y que aquí se demuestra existió con sus fósiles hallados en Ica. Y en estos momentos vamos a ingresar al área más visitada y con mucha expectativa del museo, porque aquí se guarda una de las mejores joyas que tiene el Perú y el mundo, porque aquí está el fósil del Leviatán, aquel monstruo marino mítico que tanto se ha estudiado y tanto se ha hablado, y esta es la representación del Leviatán marino. Así de grande, así de imponente era el Leviatán. Aquí en esta vitrina se muestra el original. Eso es verdadero, donde claramente se ven los dientes que han sido rotos, los alvéolos. Estos dientes, algunos de ellos se han colectado y están en forma completa aquí al lado derecho. Pero si esta exhibición de fósiles lo sorprendió, espere a ver lo que se guarda en la colección científica de fósiles vertebrados, de acceso restringido,
Y en estos momentos vamos a ingresar a ver una de las colecciones científicas más importantes del Museo de Historia Natural, que es la colección de paleontología de vertebrados, un lugar al que el público no tiene acceso. Sin embargo, Especiales TV Perú va a compartir con todos ustedes ello. Con más de 4.000 fósiles de todo el Perú, principalmente del desierto de Ocucaje en Ica y de Sacaco en Bella Unión, Arequipa, considerados los lugares más importantes del mundo para estudiar la evolución de la fauna y ecosistemas marinos de los últimos 42 millones de años. Aquí, el biólogo Ali Altamirano nos muestra los impresionantes 11 dientes auténticos de los 40 de un ejemplar de Leviatán Melvi, pocas veces mostrados en televisión. Le voy a mostrar, es uno de los dientes más grandes de esta especie. Cabe recordar que el Leviatán es el depredador con los dientes más grandes del mundo. Uno de estos dientes llega a medir 36 centímetros de largo, mientras que el diente de un tiranosaurio tan solo se ha registrado en 30 centímetros de largo. En nuestro país solamente hemos encontrado un espécimen de Leviatán, que es el holotipo que conserva el cráneo, una porción del cráneo y la porción anterior de la mandíbula. Y estos son los dientes que venían asociados a ese espécimen. ¿Y cuántos dientes tenía el Leviatán? Probablemente ya tenía unos 40 dientes. Y si alguna vez escuchó del megalodón, el tiburón más grande que alguna vez haya existido en la Tierra, en esta colección, como algo invaluable, guardan un diente auténtico. Este diente fosilizado corresponde a Megalodón, el tiburón gigante que vivió durante el Mioceno. Estamos hablando de 18 a los últimos 5 millones. Y así, impregnado en la roca, de hecho en el estrato, es como lo encontramos. No es un corte como un cuchillo, los bordes de sus dientes, sino que son aserrados. Exacto, es aserrado. Y son aserraciones Como un finas a pesar de su serruchito. tamaño. Este es uno de los dientes de Megalodón. Este es uno de los dientes de Megalodón. Lamentablemente hasta la actualidad no hay una mandíbula fosilizada de Megalodón. Los investigadores incansables Mario Urbina y Rodolfo Salas, que han dedicado años de su vida hasta el presente, junto a otros científicos, en encontrar la mayor colección de fósiles vertebrados de lo que fue la vida en el Perú hace millones de años. Uno de esos ejemplares también hallados es un pingüino gigante de 1,50 m de altura y con un pico muy alargado. Este de aquí es Icadiptes salasi, es un pingüino gigante de hace 36 millones de años. Este es el cráneo, mandíbulas, los huesos del ala y las vértebras de su cuello. Este Icadiptes, que medía 1,50 m de largo, este es el cráneo y todo esto de aquí su pico, fue un pingüino gigante, llegó a medir 1,50 m de alto. ¿Y en la actualidad? Y en la actualidad los pingüinos más grandes, como el pingüino emperador, tan solo llegan a medir 1,10 m. De este pingüino, pese al tiempo, también en la roca quedaron fosilizadas sus plumas y escamas. Y esto que ven acá son las escamas de su pata. Todos los pingüinos que vivieron durante el Eoceno o el Paleógeno tenían el pico recto completamente. 70 centímetros de altura, 1,50 m. Así era la antigüedad. Así era el tamaño de este pingüino gigante. Y ese es el pingüino que vive en la costa peruana actual. También se tienen los fósiles de una ballena con patas que vivió en el mar del Perú. Esa es la mandíbula, el hueso de la mandíbula, de un protocetio, una protoballena. Un animal terrestre, todavía tenía 4 patas, tenía patas traseras, una ballena con patas. Estamos tocando algo de Un fósil de 42 millones de años de antigüedad. Pero quedará más asombrado al conocer los animales que vivieron en la Amazonía peruana hace 18 millones de años, cuando existía el inmenso sistema del lago Pebas, donde el depredador más grande fue el Purusaurus, un gran caimán de imponentes 13 metros de largo. De uno de sus ataques quedó parte de su diente incrustado en el hueso de otro animal. El mayor de los depredadores era este reptil. Este es un solo diente de un Purusaurus. Esto de aquí es la tibia de un perezoso terrestre, un perezoso gigante. Y estos agujeros, estas fracturas que se ven en el hueso, no es por el proceso de fosilización, sino por las dentelladas de un Purusaurus, de un caimán gigante que lo atacó.
Pero el museo también guarda otra colección impresionante. Es la de plantas, la más grande del Perú. Julio Torres, curador del herbario, nos muestra incluso los registros de puño y letra del investigador Antonio Raimondi de 1860, así como de otros investigadores como Augusto Beberbauer y Ramón Ferreira. En el caso, por ejemplo, de esta muestra, encontramos que está presente aquí desde 1874, que fue justamente colectada por Antonio Raimondi. Tenemos su puño y letra, en la cual se observa la descripción antigua de esa muestra, en la cual indica flores amarillas con respecto a esta, como dije, esta asterácea. Pero de Antonio Raimondi, el mayor investigador de la flora nacional y catedrático de la Universidad San Marcos, el museo también cuenta con su colección de ornitología, es decir, de aves, lo que ha convertido al Museo de Historia Natural en el poseedor de la más grande colección de aves del país. Son aves que corresponden a la colecta de Antonio Raimondi, todo este grupo, y son aves que se colectaban en su tiempo, se preparaban erguidas mismo. También hay una forma en la que la persona que la prepara le da una silueta, una forma que se simula cómo luce en el ambiente, se les ponía ojitos de vidrio. Se tiene el primer cuaderno donde se documentó los primeros hallazgos, así como la colección más antigua de pieles de estudio, nidos y huevos. Este es el primer catálogo de aves del museo, iniciado por Javier Ortiz de la Puente, que es el primer curador. Este catálogo va a tener los especímenes de aves que corresponden a las dos primeras eventos de expedición que realizó el museo con apoyo del Estado y de los presidentes en aquel tiempo. Pero será la colección de peces que también los sorprenderá. Y aunque para muchos es desconocido cómo era la vida en el río Rímac años atrás, aquí les mostraremos los peces que alguna vez vivieron en el cauce del río Hablador. Lo que nos muestra el biólogo Max Hidalgo es una variedad de pejerrey que se capturó en el río Rímac hace más de 100 años. Esta muestra de acá es un pejerrey de agua dulce que fue acá justamente registrado en el río Rímac en 1918. Son varios ejemplares de pejerrey. Esta muestra tiene más de 100 años, ¿no? Es decir, en el río Rímac había una ictiofauna. En el Rímac habían bagres, habían varios peces así con escamas pequeñas, ¿no? Hasta camarones, ¿no? Aquí se albergan más de 1000 especies, casi en su totalidad peces de agua dulce. Es un recorrido por esta biblioteca de peces para de esta manera apreciar la biodiversidad peruana. Son peces muy antiguos. Así está esta especie de pez con pulmones, así como el escucha. Son peces pulmonados de la especie Lepidosyrenin, que para la ciencia vendría a ser el pariente acuático más cercano al ser humano en el proceso de evolución en millones de años. Que, bueno, pueden ver acá el nombre científico, se llama Lepidosyrenin, ¿no? Y para traducir el latín, lepido es escama, siren viene de sirena. Entonces, esta especie de acá es un pez pulmonado, literalmente, como podemos ver acá. Y es el pariente más cercano a nosotros. O sea, digamos, nosotros como vertebrados, digamos, nuestros parientes más antiguos están en este grupo de peces. Por ejemplo, estos peces, al ser pulmonados, tienen un corazón primitivo parecido al nuestro, casi con 2 cámaras, que no vemos en otros peces, ¿no? Estos peces tienen un tabique, que es una prueba evolutiva de que en algún momento de la evolución un grupo de peces empezó a diferenciarse a lo que luego sería toda la diversidad, pues, de aves, mamíferos. Y así, rodeados de vegetación, también el museo posee el jardín botánico más grande en la ciudad, donde se puede encontrar desde plantaciones de café, plantas que parecen viejos árboles como este y el conocido árbol del corcho. Es una hierba con un crecimiento anómalo. Es una hierba que ha crecido a lo ancho bastante. No es un árbol, porque podemos observar aquí una gran cantidad de ramas que salen de, entre comillas, del tallo, y podemos ver que todas son verdes y a su vez son muy endebles. Por eso que cuando van creciendo las ramitas,
por su propio peso van pedunculándose y se caen y se rompen. Entonces hablamos del árbol del corcho, el alcornoque, que presenta en su estructura externa del tallo, se descascara para poder sacar lo que es propiamente el corcho para poder tapar las botellas. Hay colecciones de plantas, colecciones de insectos, colecciones de arañas, colecciones de fósiles de vertebrados, colecciones de aves, mamíferos, peces, casi todos los grupos de organismos que viven en el Perú. Estos son solo algunos de los tesoros naturales que posee el Perú y que más deberíamos conocer como patrimonio natural. Aquí se resume cómo fue nuestro país y cómo hemos ido avanzando en el tiempo y lo que posee en flora y fauna en millones de años hasta lo que es hoy. Pero en el Perú, este es el museo más grande que hay y los investigadores vienen aquí a consultar. Pertenece a la universidad, sin embargo, la continua colecta de ejemplares hace de que los espacios cada vez sean más reducidos. El personal científico que trabaja en el Museo de Historia Natural es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero aparte de que sea profesor, el museo une con este personal porque se necesita una gran pasión en su profesión para hacer desarrollar las colecciones o la colecta misma de los ejemplares. Tener contacto con nuestra historia, poder tocarla, descubrir secretos y a través de la observación poder viajar en el tiempo sí es posible. Estos son solo algunos de los grandes tesoros, verdaderas joyas de nuestra historia que se guardan en un solo lugar y más cerca de lo que todos pensamos. Es el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, abierto al público todo el año, pero que solo el 28 de febrero, el día de su aniversario, es el momento en el que el público podrá apreciar las colecciones científicas que son de orgullo para el Perú y sobre todo de admiración para el mundo.